Voy a aguantar un poquito las clases porque estoy súper acelerado, adelantado, ¿no? A eso me refiero. Entonces esta la vamos a dividir en dos y ya con eso ya es suficiente. ¿Está bien? Entonces no va a ser muy larga la clase hoy. Pero la voy a cortar por eso. Porque es temprano todavía y ya si por mí fuera la otra semana más arriba tomamos para el final. Pero no. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a ver lo que es la adducción del agua. Y el objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen los conceptos básicos sobre las tuberías de aducción o conductoras que se colocan en los sistemas de distribución. En el punto 9.1 vamos a ver qué se define como aducción. Dice que una aducción se define como aducción al sistema encargado de conducir o transportar el agua desde la obra de toma hasta la red, ya sea por medio de tuberías, como vemos acá, túneles o canales. Ahora bien, esta aducción es la que transporta el 100% del caudal que se va a consumir en la red, porque es la única forma de llevar todo ese volumen de agua hacia la red de distribución. Generalmente se ve interrumpida por la planta en aquellos casos en que el agua no sea potable, pasa primero por la planta y después continúa su curso hacia la red. Fíjense ustedes que son estructuras de grandes diámetros, grandes dimensiones. Miren, este es un canal, puede ser a través de túneles, esto es una tubería, puede ser a través de túneles o a través de canales. Fíjense aquí que es importante que ustedes tengan presente que los canales en las aducciones, cuando son utilizados, tienen que ser tapados. ¿Por qué? Porque si yo los dejo abiertos, se puede contaminar en su trayecto el agua. Generalmente lo que se utiliza es tubería porque lógicamente es lo más económico. En un canal es más económico que un canal y es más económico que un túnel, mucho más económico. Por eso generalmente utilizamos tubería. Ahora bien, ¿cómo yo determino el caudal de diseño para dimensionar esa tubería, ese canal o ese túnel de la aducción? Bueno, cuando el sistema no incluye tanque de almacenamiento posterior a la aducción, ¿qué quiere decir? Cuando yo llego con mi tubería de aducción y directamente entrego el agua a la red de distribución porque no hay tanque elevado, en esos casos, cuando incluya tanque, vamos a suponer que aquí yo tengo mi fuente y aquí tengo mi tubería de aducción y aquí voy a tener mi red de distribución. Esta es mi aducción. Cuando yo tengo tanque, vamos a suponer que yo entrego el agua a un tanque elevado en la red. Si incluye tanque después de la aducción, entonces el caudal de diseño de la aducción lo voy a igualar al consumo máximo diario. Fíjense que no utilizo ni el horario. Me recomienda la norma que utilice el máximo diario. ¿Por qué? Porque el resto del volumen de agua que tengo que entregar lo tengo almacenado en el tanque. Y esto me permite, ¿qué cosa? Tener un diámetro de tubería, una sección de canal o de túnel mucho más pequeña que si tuviera que transportar el 100% del agua. ¿Está bien? Hay veces que no, que de la aducción directamente le tienes que largar a la red porque no se justifica la colocación de un tanque de almacenamiento. Entonces, bueno, mi caudal, en esos casos en que hay mi caudal de diseño con el que diseño esta tubería, es precisamente con el consumo máximo diario. Hay veces que para no tener grandes trayectos y no tener una bomba de mucha carga acá, yo conduzco el agua a un tanque, por ejemplo, como los que tienen esa agua par, un tanque semienterrado superficial, y de ahí puedo bombear a la red. Eso hace que mi aducción no sea tan cara. Para que ustedes tengan una idea,
En mi país, en el oriente, no llueve nunca casi, es seco totalmente. Y se lleva agua del occidente al oriente mediante una tubería de aducción que recorre casi 1000 kilómetros. Entonces, a mí me conviene en esos casos tener depósitos de almacenamiento para que mi diámetro de esa conductora no sea tan grande y no sea muy costoso. ¿Está bien? Bueno, si por el contrario no se cuenta con tanque de almacenamiento, sino que se entrega directo a la red, entonces la capacidad de la aducción o el caudal de diseño tiene que ser igual al caudal de diseño de la red, porque no tengo de dónde incorporar otro caudal. Entonces tiene que calcularse la aducción con el caudal de diseño, que es el equivalente al máximo horario más el consumo comercial, institucional, industrial y el de incendio. ¿Está claro? Ahí no queda otra, porque yo no tengo tanque donde almacenar el agua para poder suplir cualquier déficit. Aquí tengo que transportar el 100% del caudal que se consume en la red. ¿Se entendió eso, no? Bueno. ¿Qué requisitos debemos tener nosotros a la hora de ubicar una aducción? Bueno, para definir la ubicación de la aducción se requiere de, primero, debemos contar con los planos topográficos de todo el área por donde va a pasar la aducción. ¿Está claro? Eso es lo primero. Siempre vamos a tratar de que nuestra aducción sea lo más recta posible. ¿Qué significa eso? Que no vamos a estar con trazados sinuosos a menos de que la topografía no me lo permita, y siempre trataremos de que nuestra aducción tenga el menor recorrido desde el punto de captación de agua hasta la red. O sea, que sea la de menor trayectoria, porque mientras más recorrido tengamos, más costosa es, porque más tubería vamos a gastar, más movimiento de tierra, etc. ¿Está bien? En segundo, y para ello es importante los planos topográficos. Por otro lado, nosotros necesitamos hacer un estudio de suelo. Recuérdense que, lógicamente, nuestra aducción, aunque hoy en día, si la vamos a hacer de PVC o polietileno, tiene que estar enterrada, sí o sí. El PVC y el polietileno no pueden ponerse en la intemperie. ¿Por qué? Porque son muy frágiles. Cualquier persona puede venir con un machete y cortarla, y te dejó sin agua a la población. Ahora bien, normalmente lo que tiene que estar enterrada el PVC y el polietileno. Normalmente lo que se practica hoy en día y lo ideal es colocar las aducciones por encima del nivel del terreno. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque te da facilidades para su inspección, para inspeccionar. Entonces aquí vendría normalmente la aducción aérea, y bueno, cada ciertos tramos se colocan apoyos. Pero la aducción aérea, esta que les menciono yo en Cuba, esta conductora, está paralela a la autopista. Hay una autopista que te une el occidente con el oriente. No recorre más de 1000 kilómetros porque Cuba no es muy grande, chiquita. Pero usted va por la autopista y va viendo el tubo paralelo, claro, como unos 50 metros de la autopista, ¿no? Y usted va viendo el tubo, que es la aducción que va hasta el otro lugar. ¿Qué permite eso? Que usted puede inspeccionarla, y bueno, lógicamente si detecta alguna fuga o algo, lo puede subsanar. Generalmente esta que les estoy mencionando tiene una carreterita que es de tierra, pero está mantenida, y entonces los operarios van ahí en su vehículo y van inspeccionando. Donde vean algún goteo, ahí se paran, ven cuál es el problema para repararlo de manera rápida. ¿Está bien? Entonces hoy la tendencia es a construir aducciones aéreas para que tengas una mejor inspección, y lógicamente en caso de mantenimiento no tiene que estar cavando, formando movimiento de tierra, sino que rapidito la corrige. ¿Está bien? Por otro lado, por eso es importante sobre todo el estudio de suelo, porque en caso de ello, estos apoyos, lógicamente, esos apoyos usted tiene que calcularlos en función del peso de la estructura
y las características del suelo, ¿no? Vamos a suponer que usted le va a hacer estos apoyos y es ustedes que son civiles son los que lo calculan y necesitan un estudio de suelo para saber un coeficiente phi que es que ustedes utilizan en el dimensionamiento de las estructuras. Por otro lado, es necesario los datos geológicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Bolivia tenemos una topografía bastante accidentada. Y entonces muchas veces, si usted viaja por las carreteras, usted va a ver las tuberías que van ladeando las montañas. Entonces yo tengo que tener el estudio geológico de esa montaña, porque imagínense ustedes que yo no puedo pasar la aducción por una montaña cuya geología es muy frágil y es propensa a deslizamiento, como ocurre aquí en las carreteras, que se deslizan los bloques de piedra y te taponan una carretera. Imagínate que te coja una tubería de aducción, te la dejas. Entonces por eso hay que tener en cuenta el estudio de datos geológicos. Por otro lado, el requerimiento de obras especiales. En la línea que usted tiene como trazado de la aducción, usted puede tener depresiones en el terreno que te obligan a tener que construir un puente canal para cruzar esa depresión. Puedes encontrarte un río, una quebrada, y entonces tienes que ver si vas, o sea, cuando tú cruces con tu aducción, no vaya a ser objeto de estar por debajo del nivel máximo de crecida que alcance el agua en ese río, en esa quebrada. Porque si eso fuera así, lo que tenemos que hacer es un sifón invertido, y si no, un puente canal. Entonces yo tengo que tener en cuenta todo eso, porque hay que diseñar esas estructuras. ¿Está claro? Por otro lado, la propiedad del terreno. O sea, siempre se prefiere que la aducción pase por terrenos que sean de propiedad estatal. ¿Está claro? No por terrenos de propiedad privada, porque el día que el privado no le dé la gana, no te deja pasar a hacer una inspección o un mantenimiento de la tubería. ¿Está bien? Eso es importante. Bueno, en relación con el trazado de la aducción, ¿qué requisitos debemos tener en cuenta a la hora de trazar la aducción? En primer lugar, se prefiere que la aducción siempre sea cerrada. O sea, que la aducción no puede estar destapada. En caso de canales, yo puedo tener los canales abiertos. No, tiene que ser cerrada. En caso de tubería, me conviene que la aducción sea cerrada y a presión. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la tubería a presión, eso me garantiza menor diámetro que en una tubería con conducción libre, como vamos a ver ahorita. Y eso influye muchísimo en el costo de la aducción. Por otro lado, que el trazado de la línea sea lo más directo posible de la fuente a la red. O sea, sin curva. Que sea un trazado lo más directo y lógicamente el que me garantice la menor longitud. ¿Está bien? No se olviden que mientras más longitud de aducción yo tenga, más tubo tengo que comprar, más costosa es mi instalación. ¿Está bien? Por otro lado, que siempre los puntos altos de la aducción estén por debajo de la línea piezométrica más desfavorable, a fin de evitar zonas de depresión que representen un peligro para el aplastamiento debido al golpe de ariete o la posibilidad de ocurrencia de la cavitación. ¿Cuál es mi línea más desfavorable? ¿Dónde se puede presentar esto? Señores, cuando yo vengo con mi aducción, supongamos que yo vengo con mi aducción y me puedo encontrar con esto. Vengo por acá y me encuentro un cerro. Entonces, en primer lugar, atravesar desde el cerro es una locura, porque tengo que perforar un túnel para atravesar el cerro. Entonces, generalmente, uno lo que hace es que viene por aquí con su aducción y
aprovecha la ladera de ese cerro para colocar lateralmente esa aducción. Ahora, esta altura que yo tengo desde aquí, desde la solera del tubo aquí hasta esta solera, tiene que ser menor o igual a los 10,33 metros, que es la presión atmosférica. ¿Está claro? Nunca yo voy a colocar una aducción que supere los 10,33 metros. Porque si eso ocurre, entonces ya aparece la cavitación y el retorno de flujo me puede provocar, ¿qué cosa? El golpe de aliento. Entonces ustedes fíjense, cuando viajen, vean por las carreteras, usted va a ver los tubos en muchos lugares acá que se ven. Usted ve que viene el tubo y de buena primera pasa por la ladera, pero nunca se eleva a más de 10,33 metros. Tenemos que tener en cuenta eso, porque si no, aquí se puede producir la cavitación, porque estoy elevando una altura muy grande, y cuando se apague el sistema o se corte el servicio, el retorno me puede generar el golpe de aliento. ¿Se entendió eso, no? Nunca más de 10 metros. Bueno, evitar presiones excesivas que afecten la seguridad de la conducción. Miren, esta es una aducción más mantenida porque se está todo oxidado el tubo, ¿no? Entonces, fíjense que es una aducción y ¿qué ha pasado? Se ha producido un reventón de la tubería. Vamos a ver que en las aducciones me recomiendan que la presión máxima a la que yo someta la tubería en una aducción nunca debe sobrepasar el 80% de su capacidad máxima. Supongamos que este tubo que está aquí es capaz de soportar una presión interna de 100 metros, es clase 100, entonces yo no le voy a someter nunca a una presión de 80 metros columna, mayor a 80 metros columna. O sea, nunca más del 80%. ¿Por qué? Porque cuando yo lo someto a una presión mayor, puede ser que se zafe una junta o que se reviente el tubo y eso me corta el servicio completo de distribución de agua a esa red. Recuérdense que la aducción lleva la totalidad del caudal que va a consumir la red de distribución. ¿Está bien? Por otro lado, la línea de aducción debe evitar zonas de deslizamiento o inundaciones. O sea, yo nunca, si lo voy a poner por la ladera de una montaña, tengo que estar, pero convencido, porque así lo demuestra la formación geológica de esa montaña, de que esa montaña no va a tener desprendimiento o deslizamiento. Porque si ocurre eso, imagínense que se desprende una roca, me golpea y me destruye la aducción. Entonces, por eso es que decía arriba, el problema de conocer las condiciones geológicas de los lugares por donde vamos a atravesar por la aducción. Y por otro lado, evitar tramos de pendientes y contrapendientes. O sea, tratar de evitar en lo máximo elevar y volver a descender, porque esto aquí se van a acumular en los puntos más altos los bolsones de aire que, bueno, a la larga tengo que sacarlo de la tubería, o de lo contrario me van a aparecer en la red de distribución ese aire y va a afectar en este caso a los usuarios, como ya les expliqué, ¿no? Salen por las acometidas y al pasar por el medidor el aire te marca como si fuera agua y te están cobrando por algo que no es correcto. ¿Está bien? Tipos de aducción. Bueno, nosotros vamos a encontrar que podemos tener dos tipos de aducción. La aducción con superficie libre, ¿qué significa eso? Que la tubería de aducción trabaja parcialmente llena, no trabaja a plena capacidad. Y aducción a presión, donde la tubería trabaja a sección llena y a presión. Lo ideal es que nosotros siempre tengamos aducciones a presión. ¿Por qué? Porque para un mismo caudal, el diámetro en las tuberías que trabajan a presión
es mucho menor que el diámetro de una tubería que trabaje en conducción libre. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No hay duda. Vamos a ver en el punto 6 los materiales que más se utilizan en las aducciones. Bueno, dice, los materiales a utilizar en la aducción dependerán de, primero, las características topográficas del lugar donde se van a colocar. Por ejemplo, si yo voy a colocar una aducción de PVC o polietileno, esas aducciones yo no las puedo colocar superficialmente, las tengo que enterrar. ¿Por qué? Porque el PVC y el polietileno son materiales que son muy frágiles y cualquier persona viene con un machete y te corta el tubo tranquilamente. Entonces esas tienen que ir enterradas. Si voy a cruzar un lecho de un río, entonces debo utilizar un material que sea que soporte cualquier impacto que pueda tener. Los ríos pueden traer palizadas y puede golpear una palizada a ese tubo. Generalmente ahí se utiliza el fierro fundido. ¿Por qué? Porque tienen espesores de paredes muy grandes y soportan grandes cargas por fuerza. Solicitación. Bueno, por otro lado, tengo que tener en cuenta la agresividad del suelo al material de la aducción. Hay suelos que tienen altos contenidos de sulfato o hay suelos que tienen altos contenidos de sal. En donde hay alto contenido de sulfato y de sal, a excepción del PVC, el resto de los materiales los carcomen. Supongamos que voy a utilizar acero, que voy a utilizar hormigón armado para colocar mi tubería de aducción. Si yo le entierro el acero, estos suelos con alto contenido de sulfato o de sal, me va a ir carcomiendo la tubería hasta que la perfore. Entonces, en esos casos, me veo obligado a recubrir todo el tubo que va a estar enterrado con una cinta de plástico. Hay unas cintas que te permiten recubrir ese tubo para evitar el contacto con el terreno y con el sulfato o las sales y que te lo destruya. Entonces, eso es importante, la agresividad del suelo para decidir qué voy a hacer. Por eso las aéreas son también, ese es otro de los puntos por lo que se colocan aéreas, porque no te ponen en riesgo que te puedan dañar la tubería. Por otro lado, la velocidad del flujo por la instalación. Vamos a ver más adelante en esta unidad que dependiendo de la velocidad que yo vaya a alcanzar o que el flujo vaya a alcanzar en la tubería, pues entonces es el material que voy a emplear. Hay materiales de tubo que admiten menos y otros más velocidad, soportan más velocidad interna. Entonces, evidentemente que la velocidad también juega un papel en la selección del material que voy a utilizar. Por otro lado, las presiones máximas y mínimas de trabajo. ¿Está bien? Hay tuberías que soportan más presión y hay tuberías que soportan menos presión. Hay clase 9 que soporta hasta 90 metros de columna de agua, con lo cual tengo que sacarle el 80% y esa es la presión máxima a la que la voy a someter. Si mi presión excede esa, entonces tendría que buscar o una clase 100 o un esquema 40 que son 150 metros de columna que me permite. ¿Está claro? Entonces, la presión de trabajo me puede definir el material que tengo que utilizar de tubería. ¿Está bien? O la calidad. Por otro lado, ¿sí? ¿Alguien me dice? ¿Me habló? No. Ya. Por otro lado,
se debe hacer un análisis económico y su resultado es quien me va a definir el material de la tubería. Por ejemplo, yo tengo que hacer un análisis técnico económico, como vamos a ver más adelante, de qué me conviene a mí. Yo tengo que tratar de utilizar el menor diámetro, porque mientras menos el diámetro, más costosos son los tubos, las válvulas, los accesorios que voy a colocar en ellos. Pero hay veces que si yo restringo mucho el diámetro y no dispongo de mucha carga, los diámetros más pequeños tienen mayor pérdida y por ende puede ser que la carga que yo tengo no me permita llegar a destino final y tenga que colocar estaciones elevadoras. ¿Está claro? Entonces ya eso me encarece mi instalación. Por otro lado, puede ser de que yo tenga valores de alta carga, por ejemplo en La Paz, el agua de La Paz llega de Presas del Alto y tengo una diferencia de cota de ¿cuánto? De 400 metros de columna de agua. No hay tubería que soporte 400 metros. Ahí usted tiene dos alternativas. O va para que le fabriquen una tubería especial que soporte esa carga, que le va a costar una millonada, o coloca estaciones elevadoras. Entonces, como usted puede ver, la selección del material y el tipo de tubería depende también, evidentemente, de las cargas de trabajo, las presiones de trabajo a las que se va a ver determinado, y finalmente es un análisis económico. ¿Qué me sale más barato? ¿Mandar a hacer tuberías de alta presión o mandar a hacer tuberías de baja o utilizar las estándar, utilizando entonces estructuras rompepresión o válvulas o, como vamos a ver en clases posteriores, o cámaras rompepresión, que lo vamos a ver más en la próxima clase? Entonces es un análisis técnico económico que usted hace para adoptar el diámetro del material y lógicamente garantizar la mejor combinación de todas ellas y no tener pérdidas muy grandes, porque también me puede afectar la conducción. Y por otro lado, debo tener en cuenta los costos de mantenimiento. A la hora de seleccionar el material, no es lo mismo el PVC, que su mantenimiento es nada, porque es un material que soporta todo tipo de ataques externos y grandes presiones, a utilizar, por ejemplo, el fierro fundido o el fierro negro, que bueno, lógicamente tienden con el agua a oxidarse, y entonces hay que estarlo pintando y dándole mantenimiento más frecuente en comparación con una tubería de PVC. ¿Está claro? Entonces, los costos de mantenimiento también pueden llegar a influir a la hora de seleccionar el material que voy a utilizar en la tubería de aducción. Por otro lado, debo tomar en cuenta las velocidades de diseño recomendadas para las aducciones. En el caso de canales, de que vaya a diseñar un canal para la aducción, para conducir el agua, al seleccionar las velocidades de circulación en los canales, se debe considerar el peligro de la erosión que estos pueden sufrir y además la decantación o sedimentación de las partículas que ellas transportan. O sea que yo tengo que tomar en cuenta, a la hora de seleccionar la velocidad de diseño de mi canal, que no sea mayor a la que permite el material que voy a utilizar, pero que tampoco sea menor que la velocidad mínima que me recomiendan para que no se produzca sedimentación dentro de esta tubería de aducción. Entonces, por ejemplo, según el revestimiento, miren ustedes acá, revestimiento de hormigón, esto H10, H15, H20, supongo que debe ser la resistencia del hormigón, pues yo no soy especialista en estructura, pero supongo que es la resistencia del hormigón. Entonces, dice, por ejemplo, un hormigón, un canal elaborado con un hormigón con H10, hormigón H10,
puede soportar una velocidad máxima de 12,5 metros por segundo. Un hormigón con H15 puede soportar hasta 14 metros por segundo de velocidad, y un hormigón con H20 puede, en este caso, soportar una velocidad máxima de 15,60. ¿Está bien? Entonces, si fuera un revestimiento de piedra, de mezcla de piedra, que son hormigones mezclados con piedra, aquí dependiendo de la resistencia está su velocidad. Gaviones ya no se utilizan. Nosotros no podemos utilizar en nuestros canales gaviones, porque el gavión, ¿qué cosa es? Es ese que está metido en una malla de gallinero o en una malla. Son piedras que están metidas, pero a través de estas piedras puede pasar el agua y entonces entra en contacto con el terreno y se contamina más bien de material que tiene el terreno. Entonces no se usan gaviones, no se usan piedras grandes, no se usan capas de piedra, ni suelo apisonado con piedra, ni capa doble piedra. Nosotros estamos obligados a usar en las aducciones canales con revestimiento de hormigón. ¿Está bien? Para proteger del contacto del agua con el terreno que la rodea. ¿Está claro? Bueno, en cuanto a la velocidad mínima recomendada para los canales revestidos, que son los que nosotros vamos a emplear, tiene que ser esa velocidad mayor o igual a 0,60. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad autolimpiadora. O sea, es la velocidad que te transporta todos los sólidos que ingresen al canal. Si ustedes se recuerdan o se lo dijeron, en canales excavados en tierra, esta velocidad mínima se eleva a 0,75. ¿Está bien? Bueno, si vamos a diseñar los canales, que no es objeto de esta materia, por eso yo no les voy a enseñar, porque ya ustedes son duchos en el diseño de los canales, porque aprendieron en las hidráulicas. Se utilizan, que seguro se los enseñaron, se utilizan tres métodos para el diseño de los canales. El primer método, que es el método de velocidad máxima permisible, que se utiliza para canales que no son revestidos, o sea, que son canales excavados en terreno natural. ¿Está claro? Donde la velocidad máxima que admite en ese terreno tiene que ser menor que la velocidad que admite ese terreno, para que no lo erosione. Este método nosotros no lo usamos porque nosotros no tenemos canales excavados en terreno natural. El segundo método es el método de la fuerza cortante, que se utilizan para el diseño de canales revestidos con enrocamiento. Ya les dije que nuestros canales de aducción no deben ser revestidos con enrocamiento, porque se puede contaminar el agua porque entra en contacto con el medio externo. Y el tercer método, que es el método de máximo radio hidráulico, que es el que se utiliza para el diseño de los canales revestidos con cualquier tipo de revestimiento, hormigón, acero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el método que nosotros usamos, que es el método de máximo radio hidráulico, mínimo dimensión de nuestra sección. ¿Está claro? Entonces ese es el método que nosotros tenemos que diseñar, que utilizar en el diseño de nuestros canales. ¿Está bien? Es un método que parte de considerar las secciones trapeziales para diferentes ángulos, ¿no? Que seguro ustedes ya lo aprendieron a aplicar. En relación con las tuberías, bueno, en las aducciones de tuberías de impulsión de bomba, la velocidad de circulación nunca debe exceder los 2 metros por segundo. Supongamos que yo tengo aquí un pozo perforado, tengo mi aducción que me lleve el agua a la red. Entonces
aquí tengo que colocar una bomba para sacar el agua del acuífero e impulsarlo a la red. Entonces, en esos casos, la velocidad de impulsión, la velocidad de circulación en la tubería de impulsión nunca puede ser mayor a los 2 metros por segundo. ¿Está claro? Ahora, me dice que en aducciones por gravedad, o sea, donde voy a bajar, tomar el agua en un cerro y voy a bajar a la población que está a pie de cerro, por ejemplo, en una llanura, dice que en esas aducciones por gravedad con alturas de cargas elevadas se deberían utilizar los valores de velocidades máximas que se presentan en la siguiente tabla en función al tipo de tubería. Por ejemplo, túneles revestidos de hormigón simple, yo no puedo tener dentro de ese túnel más de 3 metros por segundo. O sea que mi dimensionamiento, para obtener el área de la sección transversal del túnel, tengo que con el caudal de diseño y la velocidad menor o igual a 3 metros, calcular el área que me garantiza esa velocidad. ¿Está claro? En tuberías de hormigón centrifugado, tengo una velocidad máxima de hasta 3,5 metros. Las tuberías de asbesto cemento admiten una velocidad máxima de hasta 5 metros por segundo. En tuberías de PVC se recomienda que nunca la velocidad supere los 5 metros por segundo. Lo mismo ocurre en las tuberías de fierro fundido, tuberías de acero galvanizado y las tuberías de acero. ¿Está claro? De acero negro sería en ese caso. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. La velocidad mínima recomendada en las tuberías es igual que la de los canales, que es la velocidad de autolimpieza, que es 0,6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dentro de la tubería, dentro del canal o dentro del túnel una velocidad mayor o igual a 0,6, todos los sedimentos van a llegar a su destino final. ¿Está bien? Para mitigar el golpe de ariete, se recomienda que las velocidades máximas en las tuberías de impulsión nunca supere el 1,20 a 1,5. O sea, para evitar el golpe de ariete en la bomba, producto de la velocidad del flujo en la impulsión, para cuando se apague la bomba y retorne, dice que si la velocidad está entre 1,20 en la tubería de impulsión a 1,5, el golpe de ariete se mitiga. No es que se elimine, pero que tiene menor impacto. ¿Está bien? Bueno. En el punto 9.8 vamos a ver cómo nosotros calculamos las pérdidas de carga. Recuérdense ustedes que, por ejemplo, es lo que yo les decía. Si yo tengo que conocer la presión, por ejemplo, voy a borrar acá, porque ahí me incómodo por la silla. Si yo tengo que conocer, y atiendan acá, supongamos que aquí yo tengo mi fuente y yo tengo que transportar a través de una aducción el agua a la red. Supongamos que este es mi nodo A, mi nodo B, mi nodo C y mi nodo D. Supongamos que el nodo crítico es el nodo D, es el nodo crítico, NK. Entonces, para yo calcular la presión que voy a tener acá, supongamos que yo tengo aquí una bomba o un tanque elevado o un equipo de bombeo, como quieran ustedes verlo. Yo tengo que sumarle, y vamos a suponer que esto viene en esta dirección, esto viene en esta dirección y viene acá. Para calcular la presión en el nodo crítico, yo tengo que sumar las pérdidas de carga que hay desde el punto de alimentación hasta el nodo crítico. Entonces aquí yo tengo que sumarle aquí las pérdidas de carga en la conductora o en la aducción, más las pérdidas de carga, como el agua llega solo en esta dirección, más las pérdidas de carga desde A hasta C, más las pérdidas de carga desde C hasta D en este ejemplo. Entonces, en caso que tenga aducción
tengo que considerar su valor de pérdida de carga, porque lógicamente el agua al pasar a través de la tubería y los accesorios va a sufrir la energía, la carga, una pérdida de carga. ¿Está claro? Bueno, en el caso de canales, ¿cómo yo calculo, si estoy diseñando aducciones de canales, cómo yo calculo la pérdida de carga en los canales? Bueno, en el cálculo de las pérdidas de carga en canales o tuberías a flujo libre, pueden utilizarse la siguiente fórmula: la fórmula de Basing o la fórmula de Manning-Stricker. ¿Está claro? Supongo que esa fórmula ustedes se la tienen que haber dado en las hidráulicas, de lo contrario lo pueden buscar en los libros. ¿Está bien? Pero eso se lo debieron dar en las hidráulicas. En el caso de tubería, en el cálculo de las pérdidas de carga en tubería a presión, se pueden utilizar la fórmula de Manning. Hay una fórmula de Manning para tuberías a presión, para pérdidas de carga, la de Frank-Collebrook, la de Weibach-Darcy o la de Hazen-Williams. Generalmente la que usamos nosotros es Hazen-Williams por la facilidad que nos da con el coeficiente C de Hazen-Williams. Ahora, dice que esta fórmula de Manning es exacta, te dan los valores de pérdida reales para diámetros de tuberías de 1 metro y siendo muy fiable cuando el diámetro de tubería está entre 0,4 a 1,30 metros. Claro, estamos hablando de aducciones grandes, ¿no? Porque lleva el total del caudal. Esta que de La Habana es de 1500 milímetros, 1,5 metros. ¿Está claro? Entonces, bueno, es exacta para tuberías de diámetro de 1 metro. Todo eso. Aquí no encajaría la fórmula de Manning. ¿Entienden? Ahí la calcularíamos con Hazen-Williams. Ahora, si mi diámetro de tubería es de 1 metro, la fórmula de Manning te calcula la pérdida exacta. ¿Está claro? Ahora, la fórmula de Frank-Collebrook y Hazen-Williams son adecuadas para todos los movimientos turbulentos. La dificultad que tiene la fórmula de Hazen-Williams es que dependen de un factor F de fricción, y ese factor F yo lo tengo en función de del espesor de la rugosidad del tubo entre el diámetro para poder ingresar en el abaco y obtener el valor de F. El problema está a la hora de suponer ese valor de rugosidad relativa, éxilo, que cuánto es, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, y ahí puedes caer en error. Por eso fue que Hazen-Williams hicieron o crearon una fórmula, pero en función del valor de C, que está en dependencia de la edad y del diámetro y del material, de la tubería. ¿Está bien? Adicionalmente, debe considerarse las pérdidas menores por accesorio. O sea, aunque aquí usted, como es una red mallada, en la red mallada no se consideran las pérdidas menores o por accesorio, pero si usted esa red mallada la alimenta de una conductora, usted tiene que considerar, además de las pérdidas longitudinales en esa conductora, las pérdidas por los accesorios que estén en el trayecto. ¿Se entendió eso? ¿Está bien? Bueno. Ahora, vamos a hablar acerca de las profundidades que deben tener estas instalaciones de las aducciones. Dice, en aducciones enterradas, la profundidad mínima será igual o mayor a 0,6 metros medida desde la corona del tubo. Supongamos que yo voy a poner una aducción enterrada, PVC, politubo, o de acero, lo que vaya, pero lo voy a enterrar. Si esta es la cota de terreno, me dice que mi tubería mínimo tiene que estar con un escape de 0,660 centímetros, medido de la superficie del terreno hasta la cota de corona de mi tubo. En áreas de cultivo, o sea, si voy a atravesar con mi tubería de aducción un campo de cultivo, cruces de camino, líneas de ferrocarril o aeropuerto, la profundidad mínima de 0,6 se debe decir.
la profundidad mínima de 0,6 se debe transformar a 1 metro de profundidad. O sea, este encape, en vez de 0,6, es 1 metro. ¿Está claro? Salvo que se diseñen sistemas de protección debidamente justificados para rebajar dicho valor. Yo lo puedo dejar en 60 centímetros, pero probablemente tenga que cubrir el tubo todo con hormigón para que el peso de las estructuras, el peso de los aviones, todas esas cosas no me lo destruyan. ¿Está bien? En suelo rocoso o inestable se deberá tomar las medidas de protección necesarias empleando para ello, según convenga, revestimiento de hormigón simple o anclajes de hormigón. Imagínense que voy a pasar por la ladera de una montaña y el suelo es inestable. Voy a tener que embeber el tubo en un bloque de hormigón armado para que los golpes, los impactos no me afecten la tubería. ¿Está claro? Esa es una. Y puede ser que, por ejemplo, voy a pasar por suelo rocoso y voy a salir con una obra aérea, con una tubería aérea, voy a tener que anclar esa tubería a ese suelo rocoso. ¿Está bien? Cuarto, el tendido en zonas de fuerte pendiente podrá optarse por tendidos superficiales siempre y cuando se tengan los anclajes y los apoyos antideslizantes. Supongamos que tengo aquí una montaña, vengo por aquí con mi tubo y esto es una montaña que tiene fuertes pendientes, entonces aquí voy a tener que anclar mi tubo a esa montaña, de manera que yo evite que se pueda deslizar esa tubería. ¿Está claro? Puedo hacer anclaje metálico, anclaje de hormigón, pero que me fijen la tubería para no deslizarse. Cuando las tuberías son de PVC y polietileno, las mismas deben ser necesariamente enterradas. O sea, no las puedo poner nunca superficial. ¿Está bien? En la actualidad, la tendencia en el tendido de las tuberías de las aducciones es a colocarla aérea y porque ello facilita la inspección y el mantenimiento de las mismas. Miren estas tuberías de aducciones, miren. Si ustedes se fijan acá, miren, estos son, no se ven muy bien, pero estos son los anclajes. ¿Está bien? Y siempre la tendencia es a colocarla aérea porque te permiten mayor facilidad de inspección y reparación en caso de mantenimiento. ¿Está bien? Colocación de válvulas. ¿Por dónde voy? No estoy terminando, ¿no? No está terminando ya. Falta una página. A ver, ya le tengo puesto una. Ya la pasó. ¿La pasé? Sí. Más atrás. ¿La pasé? Sí, la pasó más atrás. ¿En la estrellita? Uy, ¿por qué no me avisaron? Ahí está. Bueno, ya vimos hasta las profundidades, me hacen acuerdo y en este punto comenzamos la próxima clase. Bueno, les deseo una feliz tarde noche. El que no le di, que no tiene la asistencia, que venga porque no contestó algo.